sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 6 de septiembre y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí una avance. El magisterio llegó a los 1000 educadores asesinados. Crisis y problemática de la educación superior. ¿Cuál es la situación actual de la implementación de los 3 grados del preescolar en Colombia? Hoy nos encontramos desde la Casa Museo Caldas, donde los visitantes tienen la oportunidad de ahondar en la vida, obra y el legado precisamente que dejan los procesos educativos el sabio Francisco José de Caldas. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. El magisterio colombiano llegó a la nefasta meta de los 1000 educadores asesinados en nuestro país desde 1985 a la fecha, lo que evidencia la falta de compromiso por proteger la vida y la seguridad de este gremio por parte del gobierno nacional. Entre 1985 y el 2014 en Colombia han sido asesinados 1000 educadores, en lo que va del año 7 y en el 2013 18. El magisterio superó la barrera de los 999 líderes sociales caídos, todo en medio del desconocimiento de la fragilidad e inseguridad del gremio. A los maestros y maestras, como está documentado, los han asesinado es por su liderazgo social y político, porque en las regiones ellos participan de los conflictos, de la actividad política, y entonces se han enfrentado a las mafias, a los paramilitares, a las guerrillas, a todos los actores que los han criminalizado al movimiento sindical. Y por supuesto yo creo que el magisterio ha llevado una cuota de sangre enorme. Colombia ocupa el deshonroso lugar de ser el país donde más se asesinan maestros en el mundo en las 3 últimas décadas. Del 2004 al 2006, 236 sindicalistas fueron asesinados, mientras que en el mundo 162. A esto se le suma el 96% de los niveles de impunidad, cifra que evidencia la desidia con la que se investigan los procesos del magisterio. Y los maestros, por su vocación de liderazgo, pues han mostrado siempre esa faceta y hay que protegerlos como ciudadanos y en particular a los maestros que son una fuerza social tan importante en la sociedad colombiana por dignificar. Llegar a los 1000 educadores asesinados demuestra los niveles de intolerancia, descaro y vergüenza con los que se tratan los casos de violencia contra el gremio de los educadores, quienes han sufrido todo tipo de agresión, hostigamiento y extorsión sin que se sancione a los responsables directos. Los hacedores de la enseñanza entregan su vida por la profesión sin encontrar justicia efectiva. FECODE rechaza el asesinato de los docentes Joaquín Gómez Muñoz de Caloto, Cauca y José Fernando Cusaína de la zona rural de Maicao, Guajira, y exige a las autoridades que estos crímenes no queden en la impunidad. Envía un mensaje de solidaridad y condolencia a sus familiares. El preescolar de los 3 grados ha sido una lucha, un trabajo arduo que ha venido desarrollando la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación porque reconoce la importancia de fortalecer la base del proceso educativo en los niños y en las niñas. Sin embargo, frente a esa solicitud y a la argumentación que ha dado la Federación, el Gobierno Nacional permanece callado. Asegurar condiciones favorables en cuanto a desarrollo cerebral, psicomotor, afectivo, creativo, social, entre otras, y preparar a los infantes de 0 a 5 años para afrontar con éxito la vida, es el objetivo del preescolar de 3 grados, pero este derecho al gobierno nacional no parece interesarle. Actualmente la situación de la educación para la primera infancia tiene otro panorama. La educación de preescolar no corresponde a la que por ley, digamos, está planteada, que serían los 3 grados de preescolar. A pesar de los pañitos de agua tibia que tanto el Ministerio de Educación como el resto del gobierno implementan para brindar herramientas e instituciones que apoyen y cuiden a los niños y niñas, la parte educativa y formativa aún está aislada de estos procesos. Pero sí creo que hay una necesidad de que todos estos agentes que están pensando en la infancia se sienten a conversar y a tomar decisiones. No creo que la Secretaría de Educación tenga la capacidad y la infraestructura para atender toda la infancia que hay en Bogotá.
Y en ese sentido uno dice, ¿por qué no pensarse en unas alianzas, ¿sí?, que lo que hagan es fortalecer la atención de esta población? La pregunta es, ¿qué está pasando con los profesionales que se forman para atender a la primera infancia? No hay, ¿sí?, las suficientes convocatorias, ¿sí?, y la suficiente absorción por parte de la Secretaría de Educación de estos profesionales que se dediquen al tema de la infancia. Entonces uno puede encontrar que frente a la atención a la infancia están psicólogas, terapistas ocupacionales, trabajadoras sociales o trabajadores sociales, no es un tema de género. Y no estoy diciendo que esas disciplinas no aporten, no, se aportan, pero diéramos su compromiso no necesariamente es educativo. Entonces la pregunta sería, bueno, estas profesionales y estos profesionales que ingresan al sistema educativo, ¿qué elementos de aporte formativo pueden estar dando? Y sí siento que de todas maneras el lugar que naturalmente deberían estar ocupando los profesionales que se forman para la atención a la infancia en educación, ¿cierto?, están siendo desplazados. Este nivel educativo debe estar lleno de fantasías, espacios lúdicos, afectivos, creativos, estéticos, miles de conocimientos y experiencias para desarrollar todas las potencialidades, pero el alcance del gobierno es muy inferior, muy paquidérmico. El decreto 2943 de 2013, expedido por el Gobierno Nacional, modificó luego de 15 años la forma en la que se liquidan las incapacidades. Los 2 primeros días de incapacidad serán pagados sobre el 100% del salario del educador, con lo que los trabajadores pierden un día de descuento respecto a la norma anterior. La crisis de la educación superior en nuestro país está directamente relacionada y específicamente en las universidades públicas por el abandono estatal. Falta financiación, presupuesto, acompañamiento en los procesos investigativos y en la capacitación. Hoy en Encuentro hacemos un análisis sobre si se requiere o no la reforma a la educación superior hoy. La actual crisis que atraviesa la educación superior se ve reflejada en fallas y deficiencias de infraestructura en las diferentes universidades, el congelamiento y disminución de la planta docente, el constante aumento del déficit presupuestal y la reducción de horas clase. Por ello, algo debe actuar para que se reverse este nefasto paquete de debilidades. Claramente el Gobierno Nacional, todas las reformas que ha querido implementar a nivel nacional de privatización de la educación, las ha venido implementando y profundizando en cada una de las universidades, en cada una de las instituciones de educación superior por separado. Y en ese sentido lo que nosotros hemos planteado históricamente es la necesidad de discutir frente al modelo de universidad, de discutir frente al modelo de educación para poder avanzar en una no reforma parcial ni frente a cosas específicas, sino una reforma estructural del modelo educativo. Replantear el concepto de calidad que hoy se mueve en torno al mercado laboral para ampliarlo hacia factores que permitan superar la pobreza, la desigualdad, la poca generación de ciencia, la antidemocrática distribución de la tierra y las pocas posibilidades de ingreso y mantenimiento en las universidades es hacia donde debe encaminarse el diálogo de los diferentes actores. Poder desarrollar una relación mucho más estrecha entre la universidad y la sociedad y los diferentes sectores sociales y populares, sectores políticos, que permitan, como lo decía inicialmente, cambiar un poco el concepto y que realmente la universidad se vuelva la que construye desde el conocimiento, desde la ciencia, desde las diferentes áreas de conocimiento, soluciones estructurales a las problemáticas que se viven en el país. Desde el movimiento estudiantil, la percepción que se tiene es de un cambio en la táctica del gobierno para presentar y realizar la reforma a la educación superior. Por ello plantea reactivar sus bases en torno a la discusión de lo que está pasando en este nivel y citar al gobierno a un debate público para que ponga claramente sus cartas sobre la mesa. El tiempo laborado por los maestros por orden de prestación de servicios sirve para la pensión y deben reconocerse cesantías, vacaciones, entre otros beneficios. Las reclamaciones deben hacerse ante la entidad territorial y deben asesorarse de la organización sindical. Y el profesor Francisco Alfonso Torres Montealegre, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Buenos días. La política del presidente Santos para la educación es un hecho de extrema gravedad del cual debemos tomar nota los maestros colombianos. Se trata de la profundización de la privatización y la destrucción de los derechos de los maestros, amén de acabar con la autonomía educativa y la posibilidad de que en Colombia haya educación científica. Por eso, los maestros debemos estar, como lo estuvimos el 27 de agosto pasado,
en las calles, en la protesta. No debemos caer en la trampa que nos tiende el gobierno con los engaños que está dando, como por ejemplo la jornada única sin infraestructura, sin dotación, sin salario profesional, sin más maestros. Y por el contrario, con privatización y con tercerización, como lo ha dicho claramente la ministra Gina Parodi, de que van a contratar maestros a través de la empresa privada para que atiendan esta jornada complementaria. Eso es un engaño y un atentado contra la educación pública y contra los derechos de los educadores. También podemos señalar la posición que ha asumido el gobierno en la mesa de negociaciones sobre ascensos, donde ha pretendido introducir dos criterios absolutamente lesivos: resultados institucionales, para que el ascenso de los maestros esté supeditado a las pruebas saber, al control ilegal del gobierno sobre los proyectos educativos institucionales, y a determinar la idoneidad del maestro con 3 clases de evaluaciones. Por ello, los maestros debemos estar preparados para enfrentar al gobierno y debemos mantener nuestra autonomía, la autonomía de FECODE frente al gobierno de Santos, como las herramientas para enfrentar esta política. Muchas gracias. Movimientos sociales y educación es el tema central de la edición 105 de la revista Educación y Cultura. El movimiento pedagógico de FECODE como movimiento social en la defensa de la educación como un asunto público, una mirada desde nuestra América, un llamado a reconocer las propuestas educativas pensadas con y desde los movimientos sociales en Latinoamérica, un llamado a una pedagogía comprometida con las transformaciones sociales, invitando al diálogo entre lo tradicional y lo alternativo. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. El Gobierno Nacional quiere convertir a los directivos docentes en administradores de empresas y no en organizadores de proyectos pedagógicos, que finalmente es su labor. Este fue el tema abordado en el 16º Congreso Nacional de ASODIC. La Asociación Nacional de Docentes Directivos de la Educación Oficial Colombiana realizó en Cartagena su 16º Encuentro Nacional, cuyo objetivo fue discernir sobre el perfil del maestro en Colombia y su impacto en la calidad de la educación. Allí se reflexionó sobre el perfil del docente, qué es lo que quiere el país, qué es lo que el país reclama a futuro para el tema del posconflicto y para el tema del desarrollo económico-social de la nación. Repito, ¿qué tipo de educador? Con invitados nacionales e internacionales, la asistencia del presidente de la FECODE y más de 500 directivos docentes de todas las regiones del país, durante 3 días discutieron el futuro de la educación nacional, el perfil, las características humanas, pedagógicas y profesionales de los educadores. Una rigurosa selección de ese educador, hacer más atractiva la profesión de maestro y, en tercer lugar, que sea estimulante y que sea de ascenso, tanto en el nivel laboral como en la escala social del país. Es decir, dignificar la profesión docente permanentemente a instancias de un esfuerzo, de una presencia del Estado en su mejoramiento profesional dentro del servicio, como a la vez recuperar la imagen del maestro y desde luego del docente directivo dentro de la escala social. Este espacio también fue aprovechado para ratificar y reconocer a FECODE como la institución que hoy agrupa a los trabajadores de la educación para reivindicar sus derechos y luchar por la educación pública. Y allí ratificamos que la casa mayor sindical nuestra seguirá siendo, en cuestión de reivindicaciones, en cuestión de luchas sindicales y gremiales, la Federación Colombiana de Educadores. No hacemos paralelismo. Hemos sido interlocutores ante el Ministerio de Educación Nacional en aspectos básicos de la administración de la educación, en el día a día de la escuela y en aspectos pedagógicos. En ese punto, repetimos, no hacemos paralelismo sindical. Este intercambio de saberes y experiencias enriquecedoras será la base que cimente la construcción de un perfil de docente humanista, con amplia formación pedagógica y disciplinar, incluyente, transformador de pensamientos y sociedades. El miércoles 10 de septiembre en Bogotá, Junta Nacional, con el objetivo de informar sobre el proceso de negociaciones del nuevo modelo o sistema transitorio de ascensos de los docentes del 1278,
Evaluación y balance de la jornada de movilización del 27 de agosto, seguimiento al cumplimiento de los acuerdos pactados y ajuste al plan de trabajo. Y se aproxima la fecha para la realización del 6º Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en Santa Marta. Temas económicos, de género, de salud, de prestaciones sociales, tratados de libre comercio y, por supuesto, la paz. El proceso de paz que se lleva en La Habana, Cuba, serán motivo de análisis y debate. Los días 24, 25 y 26 de septiembre, la Central Unitaria de Trabajadores realizará en Santa Marta el 6º Congreso que definirá el rumbo político, económico, social y laboral que le dará la CUT a sus luchas durante el segundo periodo de Juan Manuel Santos, que se caracteriza por más entrega del país y su gente al capital nacional y foráneo. Para la Central es muy importante desarrollar este evento, este magno evento, porque es mirar los desafíos que hoy tienen toda la clase trabajadora y discutir el qué hacer hacia el futuro de los trabajadores para poder confrontar el modelo de globalización neoliberal que ha ido acabando con el derecho, con la estabilidad, con los derechos a la negociación colectiva y con la misma agresión sobre el movimiento sindical. Durante estos 3 días se debatirán los agudos problemas que enfrenta el pueblo relacionados con empobrecimiento, inequidad y colonialismo, así como el quehacer sindical frente a los mismos para dar la pelea y salir de ellos. La Central pues se plantea como 3 ejes fundamentales a discutir en el Congreso, que tienen que ver con la defensa de la soberanía, la defensa de la libertad sindical y la defensa de la democracia. Sin dejar de un lado el problema de la paz. A la reivindicación de los derechos fundamentales, laborales, sindicales y ambientales se suma la cantidad de líderes asesinados y desplazados por defender durante sus 28 años de existencia a Colombia y su gente. La salida es paz negociada y cambios para que no haya repetición. Hoy tenemos más de 3.000 sindicalistas asesinados, de lo cual 2.780 aproximadamente son de la CUT, son dirigentes de la CUT. Ante eso hemos levantado una propuesta de reparación que hemos presentado al gobierno para la discusión, porque necesitamos que el sindicalismo se le repare en todos los daños que se han cometido contra los trabajadores y sus organizaciones. El derecho de que se reparen a las víctimas pasa por el reconocimiento de esas víctimas como víctimas. Definir políticas que detengan la entrega de la soberanía del Estado colombiano, asumir los desafíos venideros con la globalización que flexibiliza, privatiza y niega derechos y defender las garantías sindicales son algunos de los retos a los que le apuesta la CUT durante el próximo cuatrenio. En Bogotá, el martes 9 de septiembre, se realizará el Seminario Nacional de Prestaciones Sociales con los nuevos vicepresidente, director de Servicios Médicos del FOMAC, funcionarios del MEN, secretarios de Seguridad Social, un veedor de salud y el presidente de cada una de las filiales, con el fin de recibir informes sobre prestación de servicio médico y buscar una salida al cumplimiento del pliego de condiciones. El profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a esta hora al Magisterio Colombiano. Buenos días. Desde tiempo atrás el Comité Ejecutivo de FECODE venía manifestando la necesidad del cambio de administración del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, dada las inconsistencias en su manejo, y en ese sentido se ofició a varios organismos de control. Con base en el detrimento patrimonial que se ha venido generando, principalmente por las multas causadas por la mora en el pago de las prestaciones sociales de los docentes, la Contraloría General de la República realizó una auditoría financiera al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyo resultado fue una opinión negativa de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013. Por ejemplo, los procesos de control interno están en un rango deficiente, por lo que no son confiables. Se presentaron inconsistencias en las cifras registradas, como el cálculo incorrecto de la provisión de deudores y de procesos judiciales, en el pasivo por las cesantías y del cálculo actuarial actualizado. Los activos del fondo se encuentran afectados en un 165%.
se detectaron pagos de contratos con recursos destinados al pago de prestaciones sociales de los docentes. El FOMAC no cumplió en debida forma con su obligación de ejercer la defensa judicial, específicamente en los departamentos de Córdoba y Sucre. En fin, en el desarrollo de esa auditoría se encontraron 25 aspectos administrativos, de los cuales 5 tienen presunto alcance disciplinario. Los resultados de esta auditoría le dan la razón a FECODE cuando exigía el cambio de administración del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Con la salida de los doctores Peralta y García, se espera que los nuevos funcionarios, el vicepresidente y el director de servicios médicos, corrijan y mejoren los procesos administrativos del fondo, no solo en salud, sino también en el aspecto prestacional. Movimientos sociales y educación es el tema central de la edición 105 de la revista Educación y Cultura. El movimiento pedagógico de FECODE como movimiento social en la defensa de la educación como un asunto público, una mirada desde nuestra América, un llamado a reconocer las propuestas educativas pensadas con y desde los movimientos sociales en Latinoamérica, un llamado a una pedagogía comprometida con las transformaciones sociales, invitando al diálogo entre lo tradicional y lo alternativo. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. A los trabajadores colombianos se les está a punto de reconocer nuevamente el derecho al pago de las horas extras, nocturnas, dominicales y festivos. Esto sí se aprueba en el Congreso de la República. Sin embargo, la Central Unitaria de Trabajadores CUT ha dicho claramente que este no es una solicitud, es una reivindicación, como ya se los dije, de un derecho adquirido. La jornada laboral diurna podría volver al régimen anterior y pasar de 16 horas a 12, con un recargo del 35% cada hora, comprendida entre las 6 y las 10 de la noche. Además, se restablecería el pago doble por laborar domingos y festivos, y no solo el 75%, como lo estableció la última reforma laboral, emprendida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quien paradójicamente volvería a darle debate al tema como miembro de la Comisión Séptima del Senado. El DANE informó que los empresarios habían decrecido en generación de empleo en un 5.3%. Quiere decir que se quedaron con los recursos de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy hay 2 iniciativas en el Senado que buscan, una la de Jimmy Chamorro, que no toca la remuneración de dominicales y festivos, y la de Luis Fernando Velasco, quien busca restablecer ambos recargos. Los trabajadores y las trabajadoras colombianas tienen el derecho a que se les reintegre esas conquistas adquiridas y no necesariamente pasar por un proceso de concertación, porque no concertaron con los trabajadores y las trabajadoras, no concertaron con las centrales sindicales nacionales en ese entonces para quitarlos. Por lo mismo es un derecho que está pendiente de restituirlo, y nosotros como Central Unitaria reclamamos que se haga sin mayor protocolo y sin mayor condicionamiento. Lo cierto es que en este mes de septiembre se conciliará el regreso a estas conquistas laborales. Sin embargo, así como no fue concertado su retiro, hoy la Central Unitaria de Trabajadores CUT dice que tampoco debe ser discutido su regreso. Es un derecho que dignifica al trabajador y debe regresársele por ley. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Nos llama la atención la importancia que viene ganando en la discusión nacional el tema educativo. FECODE en este tema ve con cardinal importancia que es una oportunidad para que la sociedad civil, para que la MANE, los rectores universitarios, para que FECODE, el Congreso, los académicos participemos. Pero hoy el gobierno ha admitido como única propuesta la propuesta de compartir, que tiene su importancia, pero que no recoge nuestras opiniones. Creemos que la educación, su finalidad última es la vida
es la búsqueda de la felicidad. Porque si la circunscribimos a la producción, la vemos como un componente único del ser humano. Y nosotros queremos que la visión de la educación sea integral. Y en esa integralidad, la discusión que hoy se da frente a jornada única, frente a estatuto docente, criterios de ascenso, dotación y alimentación escolar, recursos para educación, infraestructura para los colegios, universidades, preescolar de telegrado, son temas que concitan el interés general de la población colombiana. Y este tema es de tanta importancia que el encuentro de los ministros en Ciudad de México, el encuentro de los países integrantes de la OEI, o sea, la Organización de Estados Iberoamericanos, tienen una ruta trazada. Y esa ruta es dar la oportunidad a todas y todos para la educación. Pero nosotros, integrantes de la Internacional de la Educación, creemos que la educación debe seguirse imponiendo la consigna de que es un derecho fundamental y no un servicio. Y como tal, el Estado debe ser garante de financiarla y de administrarla. Y es coherente FECODE cuando dice que la educación no debe convertirse en un portafolio de negocios. Es un derecho y como tal lo defenderemos. En esto que la Internacional plantea, en esto que la OEI plantea y UNESCO, creemos que es bueno que FECODE, que los activistas, que los maestros y maestras de este país diseñemos propuestas en la vía de la hoja de ruta que hay que diseñar en política pública educativa. Y el llamado lo hacemos porque si nos rezagamos, la iniciativa la tendrán los empresarios, los senadores, los gobernantes. Y la educación es un asunto muy serio para dejarlo solo en manos del gobierno. Tenemos que participar y nuestro llamado es que nos metamos en la discusión de política pública educativa desde la visión alternativa para construir la escuela que soñamos. Gracias a todas y todos. No olvide mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con un epidemiólogo sobre los nuevos virus que afectan a los seres humanos en el planeta. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1, aquí en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto.